de festivales y eventos nacionales e internacionales. José Garófalo, artista visual contemporáneo multidisciplinario con más de 40 años de trayectoria. Director de compañías como Los Tangueros, Tango Protesta y La Tragicómica Tanguera. Co-creador del prestigioso festival Cambalache Tango. Dentro del arte elige el tango, danza, teatro como el marco de acción popular para sus acciones performáticas. Nuria Lazo y Federico Ibáñez, profesores y bailarines de tango y folclore, desde hace 15 años bailan juntos y actualmente son los subcampeones de tango escenario del Mundial 2025. Así que bienvenidos. Bravo. Eh, no, nos convoca hoy el tango en la escena y realmente queremos saber lo que ustedes piensan sobre distintos aspectos del tango cuando lo llevamos al escenario, tanto en las presentaciones dentro de Argentina como fuera de Argentina. Pero lo que sería bueno como primera instancia es reflexionar sobre cómo piensan ustedes que se mueve el tango escénico hoy. ¿Cuál es la realidad del tango escénico? Así que el que quiere empezar. El más joven. Para resumirlo en 2 minutos. No, ¿querés arrancar vos que sos el más breve y yo te voy? Dale, y vos lo completás. Sí. La realidad del tango escénico, yo creo que hoy es una fusión de distintos tipos de disciplina, hoy es una hermosa fusión, evolucionó y ahora yo creo, es más, hace 20, 30 años, si miraran el tango escénico de hoy, capaz que dirían que no es ni tango, pero lo digo en buen rollo, como dicen en España, se fusionó, tomó cosas de otras danzas, de otras disciplinas, los bailarines se autoexigen muchísimo y eso lo hizo crecer. Entonces, cuando uno ve algo arriba del escenario, ve un trabajo completísimo que supera la palabra tango. No sé si me explico, por si lo querés completar. Sí, no, como decía Gise, para mí el tango se ha expandido muchísimo, supongo que estamos todos de acuerdo, no solo desde la parte técnica, la fusión, como decían, con otras danzas también, pero también bueno, con lo que es la teatralidad, que creo que durante mucho tiempo estuvo como más minimizado eso. Eh, Me parece que lo interesante de eso es, digamos, hasta dónde puede llegar y seguir creciendo, ¿no? Y lo que puede surgir desde ese lado. Paso la palabra. Yo que soy el más viejo. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Creo que pensamos parecido en cuanto al desarrollo. A mí me gustaría agregar una palabra que yo creo que la había antes, pero en este caso yo lo veo mucho, sobre todo desde la experiencia personal, que es la disciplina que a veces ponen los bailarines últimamente con respecto a la creación del tango escénico, hablando específicamente, porque no quiere decir que la gente que baile tango social no tenga disciplina, pero a veces yo lo veo en mis propios compañeros cuando trabajamos o cuando vamos a hacer alguna presentación o cuando se piensa en algo, se piensa también en un todo y en dejar horas y días de realmente transformar esto en una actividad que a veces es 24/7. Todo el tiempo se está pensando en algo escénico o en cómo presentar tal o cual idea escénicamente. O sea, como para aportar algo más, a mí me gusta esa palabra desde el buen lado, la disciplina que a veces veo en mis compañeros, inclusive en uno mismo a la hora de crear algo y de el respeto hacia el producto que se está intentando mostrar. Sí, yo más allá de agregar por ahí de todo esto que vienen diciendo mis compañeros, del desarrollo, de la búsqueda, de la continua búsqueda del tango escénico, creo que por ahí sí me gustaría agregar una problemática que por ahí que yo veo que es la falta de espacios para poder seguir desarrollando todo esto que tiene que ver con el tango escénico. Porque más allá, justamente ayer viendo por ahí los temarios, me pongo a buscar dentro de la web cuáles son los espacios por ahí que uno puede llegar a encontrar hoy tango escenario, buscando en alternativa teatral, me pongo a ver qué hay de tango y por ahí no hay espacios en los cuales uno pueda ver obras independientes o por ahí, no sé, compañías que está girando, más allá de la de los chicos, que por ahí uno los puede llegar a ver afuera. Hoy no se encuentran compañías por ahí como había años atrás en las cuales se veía el tango escenario, ¿no? El tango escénico. Entonces, por ahí sí también más adelante desarrollar esto de la problemática de los espacios o de las políticas que puedan llegar a desarrollar el tango escenario, ¿no?
Me quedé sin palabras ahora, ya dijeron todo. Bueno, ya está, paso de largo. No, como decía un amigo mío, con ese estúpido optimismo que me caracteriza, creo que, como dijeron acá todos, el tango ha crecido un montón, ¿no? Eh, en lo escénico, en lo teatral y en la capacidad técnica. Ahora bien, bueno, también diciendo lo que dice Fede, lamentablemente, digamos, hay como toda una parte del tango que no es absolutamente comercial o esta sobrevaloración que tiene el tango en cuanto a lo económico, que hace que sea muy difícil investigar y desarrollar propuestas escénicas que rompen con el patrón este que mencionaba Gise también, ¿no? Entonces muchas veces nos quedamos con muy poco tiempo para la creación que tenga que ver con proyectar algo más experimental o con búsquedas narrativas más profundas. Entonces, se logran coreografías con mucho desarrollo, pero se logran pocos espectáculos que tengan un desarrollo experimental más loco, más, digamos, de danza teatro, ¿no? Hay un referente que para mí siempre fue eh, increíble, que es Pina Bausch, que en los años 70 desarrolló cosas con el tango que hasta el día de hoy nadie es profeta en su tierra, ¿no? Es la otra frase. Eh, es como muy difícil lograr ese grado de profundización. Bueno, ella tenía una compañía municipal en un lugar recóndito. Digo esto para después sumar a lo de las provincias y eso, ¿no? Donde nadie le cuestionaba lo que hacía. Entonces se podía desarrollar algo que era mucho más experimental y que era su rollo con respecto al arte, a la creación y a la profundización de un tema, ¿no? Me parece que eso es un buen punto a seguir con respecto a lo que decía Fede y hacer como una especie de síntesis de buscar lugares que apoyen la creación más allá de lo estrictamente comercial, más en este momento artístico, político y social del mundo y de nuestro país en particular. Tengo algo para preguntar, pero vamos a preguntarle primero a Leo. Leo, le damos la palabra a vos. Hola Juan, respecto de esto, bueno, se abrieron dos frentes. Creo que Gise abrió este, desde lo artístico y Fede se fue sobre el color, bueno, Nuri sobre los intérpretes, también de línea artística, y Fede y José hablaron del mercado. Yendo hacia la línea de Gise y de Germán, lo que siento es que hemos logrado desanclarnos, salir de ese puerto de contención y de temor que era el famoso tango argentino, que tanto dio al tango escénico hace ya 45 años, pero que terminó siendo como un lugar de refugio malo artísticamente, excúsenme por decir eso, malo, porque hubo mucho temor a correrse de ese formato, se repitió hasta el hartazgo, entonces conecto esto de lo bueno que hemos logrado de salirnos de ese temor, de buscar y de tomar desafíos y dejar de repetir ese gran formato que fue tango argentino, empezar a mirarnos, empezar a buscar cada artista, cada coreógrafo, cada director, lo que desea, y eso hoy tiene un panorama rico, precioso, quizás no tan grande como lo podemos desear. Y la problemática es la que señalaba Fede, de que en todo este tránsito de alguna manera se ha quemado el mercado, ¿no? Repitiendo y repitiendo lo que fue el momento brillante en los 90, la primera década de este siglo, en cuanto a exportación de compañías y de espectáculos, bueno, está en baja, ¿no? Entonces tenemos los actuales directores y coreógrafos el desafío de reabrir mercado. El trabajo lo estamos haciendo porque hay cosas preciosas para ver, faltan lugares, faltan políticas, como señalaba José. Todo lo que aquí estamos es a pulmón, siempre a pulmón. Eh, y me gusta mucho esto de que con la primera propuesta haya salido como dos frentes muy importantes que tienen que poder dialogar en sí y que tienen que poder trabajar para potenciarse uno al otro. Gracias, Leo. Eh, Silvana, ¿qué te parece todo esto? Hola, ¿cómo están? Bueno, por supuesto de acuerdo con las palabras de los colegas.
No me voy a repetir, sino sumar un tercer frente que a mí me parece interesante. Primero celebro, ¿no?, que en estas mesas y en estos encuentros estemos ya hablando de que se ha logrado construir eh, dentro de este ámbito un nuevo espacio, ¿no?, para estos intentos, para estas fusiones, para todo lo que antes decíamos necesitamos más contenidos, ¿no? Cosas nuevas, diversas, arriesgarse, sumar. Bueno, eso estamos de acuerdo que está ocurriendo. A mí me interesa sumar un poco la mirada del coreógrafo productor, digamos, que lamentablemente viene casi de la mano. No sé si están de acuerdo con esto. Yo por lo menos es lo que siento desde siempre, ¿no? Que el coreógrafo en sí mismo no tiene un lugar dentro de lo creativo, de su trabajo exclusivamente, ¿no? Entonces, me gustaría como sumar a las problemáticas, si se quiere, que todavía no hay una revisión y un reconocimiento, que por suerte sí lo está viendo con el rol del intérprete, ¿no? Pero esta mirada un poco más amplia de lo que significa el rol del coreógrafo, del productor, de la persona que se arriesga a la producción completa, ¿no? Porque hablamos, ahí salió que lo sacó Fede un poquito esto de que no están habiendo por ahí espacios, propuestas, que sería tan enriquecedor, ¿no? Para todos los roles en general. Y ahí cuando hablo con mis colegas en nuestras reuniones, vemos que es realmente muy difícil afrontar esas cuestiones, ni siquiera hablo de contexto actual, ¿no? Siempre fue muy difícil para nosotros asumir una producción. Nos juntamos a hablar de cuánto perdimos, ay, qué bueno, uy, quedé casi hecho, como esas cosas, ¿no? Y bueno, creo que ese espacio todavía está muy en construcción, muy para ser visto, para ser revalorizado, creo que es ese el lugar donde tenemos que poner realmente nuestra mirada y empezar a levantar esos lugares que son un sustento muy importante para el tango actual. Eso, gracias. Perdón, Juan, Ahora sí, ¿puedo Silvana, lo que sí, dicen los chicos? Porque digo, a sí. raíz de lo que se va hablando, de golpe van como surgiendo otras puntas. Bien. Bueno, por un lado, lo que mencionaban recién de los espacios, yo siento que también es algo cultural y social, porque digo, hay pequeños teatros o obras pequeñas y aún así el público general, digo, no nos apoyamos entre nosotros, básicamente. O sea, para mí ese es el problema, es que no voy a ver tal obra de fulano porque, o sea, hay mucho ego involucrado y hay mucha, no sé, falta de interés de ver algo para aprender. A lo sumo, que no lo vas a hacer, pero digo, poder tener la chance de ver y tomar tu propia decisión en base a lo que ves. Eso yo siento particularmente que sucede mucho con el tango acá. O sea, vos justo dijiste, nadie es profeta en su tierra, y acá en general las producciones se caen y no se pueden mantener, no solo por los costos, pero por la falta de audiencia. Que no pasa con la milonga desde ese lugar. Me parece que la gente también minimiza mucho el tango de escenario, como diciendo, bueno, voy a la milonga si quiero ver tango, y solo lo resumen a eso, olvidándose que cuando hablamos de tango escenario, o tango escénico, perdón, estamos hablando de una propuesta artística, algo que está recluido a un espacio puntual que tiene que ver con el arte, ¿sí? O sea, lo social a la milonga y es para el disfrute personal. Lo escénico es para que de última todos podamos reevaluar y pensarnos en base a lo que vemos. Bueno, como pasó este año con las propuestas que se presentaron en el Mundial. Eso la gente no lo entiende, la gente reduce todo a lo que es, si quiero ver tango, lo voy a ver en la milonga. Y me parece que eso es como un atentado en contra un poco de lo que tiene que ver con lo escénico y lo artístico. Yo creo que también hay Tiro una- algo respecto a esto que... Leo está levantando. Sí, Leo. Pero quería sumar, coincido completamente con Germán. Nos pasa algo respecto habría que poder diferenciar, esto viene coincido, que se abren muchas puntas, porque hay algo que tenemos que poder analizar y, en cuanto a la producción, es cuál es el mercado internacional y cuál es el mercado local. Germán acaba de describir el mercado local, que es muy difícil.
Y el mercado internacional es un poco más simple en términos de los formatos que necesitamos crear, en términos de volumen, cantidad de artistas, porque hay un requerimiento en lo internacional a determinado volumen de obra, perdón que repita la palabra. En el mercado local está tan débil que lo quería compartir porque es lo que nos está pasando con Hotel Tango. Hemos logrado, con el grupo Platea, consolidar este pequeño formato muy humilde, y lo que quiero compartir es en un lugar que desea que estemos, que es Million. No sé si les ha pasado a mis colegas aquí presentes que cuando logramos que nos programen en un teatro, en un centro cultural, aquí en la ciudad de Buenos Aires, con el esfuerzo que significa, aún a riesgo de ir a pérdida, como decía Silvana, poniéndolo todo, el centro cultural o el teatro te da un ciclo con inicio y final. No te acompaña en el éxito, te cierra el ciclo y fuera porque viene otro. Entonces hay como algo a repensar para nosotros en el mercado local, y que por eso compartí este ejemplo de Million, en donde yo siento que este espacio nos tomó como veo yo el teatro comercial, cuando un productor siente que a la obra hay que acompañarla, al producto hay que no abandonarlo, ¿no? Entonces, hay como todo una perspectiva que tenemos que analizar y compartir para entender el mercado local, y también podemos, ¿por qué no?, abordar y pensar en lo que es lo internacional. Sí, y una cosa que yo por ahí de lo que estaba escuchando y es algo que reflexionamos en varios congresos que tuvimos de gestores, es que tenemos una falla en la comunicación a toda la sociedad. Estamos hablando de un hecho artístico que puede ser planteado para toda la sociedad, ni siquiera para solamente el ámbito tanguero, digamos, ¿no? Pero no logramos llegar a toda la comunidad con nuestra propuesta escénica. Entonces, quizás ahí puede ser un clic donde hay que trabajar más sobre cómo comunicamos a toda la sociedad de un espectáculo que hace alguno de los coreógrafos o un productor. Creo que ahí, por ahí es un poco lo que puede estar pasando. Pero ahí Leo plantea algo interesante que es, tenemos por un lado el mercado local, que puede estar deprimido por situaciones sociales del país, pero pasa esto, pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa en lo internacional? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está esperando el mundo del tango argentino? Ustedes que tienen una compañía que está en el exterior, o sea, porque lo que decía Leo también, nos quedamos mucho con tango argentino como modelo durante años y esto nos ha hecho perder un espacio en el exterior. ¿Qué pasa hoy? Bueno, es difícil. Es difícil. Yo creo que estamos en una situación donde, por ejemplo, YouTube lleva a cualquier ser humano a ver todo tipo de espectáculo, estamos todos súper estimulados, entonces afuera no es lo mismo lo que llamaba la atención o lo que hace 20, 30 años atrás, 40, 15, cada vez se exige más de lo que está arriba del escenario, por obvias razones. Incluso, por ejemplo, las cosas, ya ni siquiera hay películas de 3 horas. No, hay películas cada vez más cortas. Hay episodios de 15 minutos y son los que más se ven. Estamos todos tan estimulados que es lo mismo que se les pide a los shows, a los espectáculos. Yo creo que de cualquier índole, ¿no? Pero ahora con un clic ves no sé, el Cirque du Soleil, ves cosas increíbles. Entonces la gente va con otra información, se sienta con otra información y exige otra cosa. Pero a la vez también hay más problemas económicos. Entonces es como un círculo medio, es difícil, es vicioso. No sé qué quieres agregar. No, y no me quería olvidar, porque me pasó justo la anterior. Eh, Hay un tema también con eso, un poco con lo que se espera afuera que mencionabas. Y honestamente, para el circuito que nosotros apuntamos, que básicamente sería de nicho, cuando hablamos de tango, es la gente se imagina la minifalda con la liga, el Sí. pañuelito y la rosa, que si uno llega a salir mucho más de ahí, y nos ha pasado, digo, que hemos hecho un espectáculo que era totalmente actual, no solo desde lo musical, sino que era un poco una celebración de lo que era la cultura argentina, que la gente no lo entendió para nada. Y la gente, y digo la gente, y me refiero también a algunos críticos, que decían,
no había medias de red, no había rosa en el cuello, o sea, No es tango. tal cual. Y entonces vos decís, pero, perdón, la puta madre. O sea, me venía a decir vos que, o sea, ni siquiera, o sea, te criaste, te formaste, o sea, lo que para nosotros es tango. Entonces hay una expectativa realidad de que si uno intenta hacer algo, por supuesto hablando de calidad, ¿no? Un resultado de calidad, no, a veces no lo acompaña. La gente lo disfruta plenamente, pero los críticos no lo procesan y no lo entienden, porque tienen una visión muy cerrada, muy sesgada de lo que es el tango argentino, y eso es muy difícil de romper. Justo José hablaba un poco lo de Pina. Yo creo que el problema es que apuntamos mal. O sea, ese tipo de espectáculo, Pina, ahora por ejemplo estoy trabajando con Cherkawi en una obra nueva que tiene que ver con el tango, una parte involucrada, y eso no, claramente no corre en un circuito tanguero, digo, no es un espectáculo tanguero, es un espectáculo que va a un circuito de danza contemporánea. Entonces, me parece que la perspectiva, digamos, del crítico o de la gente que lo va a ver es otra, es como mucho más amplio y mucho más abierto. Nosotros me parece que el problema es que la gente ya es como el flamenco, todo lo que tiene que ver con lo cultural, ya la gente tiene una predisposición para esperar ver eso. Brasil, bueno, y que con la samba y, ¿viste? Y toda la historieta. Flamenco, que la castañuela, el tango, que el pañuelito y el cosito. Ya está como muy coartado y creo que lo difícil para nosotros, para todos, es romper eso un poco, ¿no? Y tratar de mostrar una perspectiva nueva de lo que es el tango argentino. ¿Tomo la palabra primero? ¿No se ofenden? Ok. Sí, yo creo que hay que salir de eso, que es lo folclórico también, ¿no? Que nos ha castigado tanto, digamos, ha dado, digamos, sus frutos y bienvenidos sean, pero ya está, ¿viste? Como dijo Leo, ya tango argentino, aleluya, alegría, hacemos el homenaje y ponemos la lápida, ¿no? Hay que pasar a lo próximo, ¿viste? Digo, Claro, eh, claro, José, pero esto que decía Germán, o sea, romper este estereotipo que formamos durante tantos años y que quedó arraigado, no solamente en lo internacional, en lo local también. Nos ha pasado que vestir a nenes para bailar tango a nenes y los padres venían a decir, pero ¿cuándo los vas a vestir de tango? ¿Quieres claro. vestirlo de tango? No, que les pongan las medias de red, tacos altos, el Bueno, nene, para no mí seas cabrito. el error está en la pregunta, digamos, ¿qué espera el mundo? Me importa un carajo lo que espera el mundo. Digamos, yo soy artista y me parece que justamente es una pregunta que es la que no hay que hacerse, ¿no? O Ujú. sea, digamos, cuando uno empieza a preguntarse el para qué o el por qué hace eso, es porque ya estás desde un lugar que está errado, ¿no? Estás pensando en el mercado, que no está mal, digamos, a esta altura, porque tenemos que comer, pero es una pregunta que atenta contra la creación artística, Claro. atenta contra la libertad, digamos. Ujú. La libertad está avanzando y mirá cómo estamos, ¿no? Este, Sí. estamos retrocediendo. Bueno, en Yo ese siempre aspecto tengo que meter un chascarrillo, ¿viste? No puedo con mi genio. Este, pero en ese aspecto es un poco lo que decía Leo, un tirar hasta dónde rompemos el estereotipo, porque tenemos que también responder a un mercado. El mercado internacional nos está marcando una línea por donde tenemos que ir, y si nos salimos fuera de la línea, caemos en que no nos reconocen como un espectáculo de tango o algo. pero eso es Sí, sí, es una casilla muy estanca, ¿eh? sí, Porque Sidi Larbi no creo que se pregunte a ver si, y cuando vino acá, que nosotros no pudimos ver ese espectáculo, llamó a todos los productores de todo el mundo. Acá en la Usina del Arte fue a ver, y nosotros no pudimos verlo, eso. Digo, me parece que saltó la sí. tapia, ¿no? O sea, un poco, digo, ¿no? ¿Que está claro? Sí, perdón, antes que Sí, sí, sí. yo creo que también el mercado pide algo porque le hemos mostrado ese algo y no nos salimos de ese molde. Claro. Nunca nos preguntamos qué pasaría si al mercado le mostramos otra cosa. Eh, Creo que también, volviendo ahora a los eventos recientes que ha pasado con el tema del Mundial, lo disruptivo estuvo en la pareja que ganó porque mostró algo totalmente diferente a lo que mostraron las otras parejas. Creo que ahí estuvo lo disruptivo y lo que llama la atención para bien y para mal, ¿no? Pero creo que también el mercado pide porque se le mostró algo durante años, muchos años, y nunca se abrieron los mercados para por ahí otras cosas que también están dentro del mercado nacional, por ahí decir.
Yo pensaba, siempre tengo ejemplos raros en mi cabeza, pero pensaba en lo que pasó hace varios años con la radio, que creían que porque aparecían ciertas plataformas o ciertos dispositivos iba a desaparecer. Y yo vengo en el auto escuchando radio. Digo, y elijo a veces, muchas veces, escuchar radio. De hecho, no tenemos canal en nuestra casa. Entonces, también a veces pienso en esto que decía Niquito y Gise con respecto a que ellos presentaron un programa diferente y tuvieron críticas. Y digo, ¿quiénes son los críticos que hoy o los productores que hoy manejan ciertos espacios? Muchas veces no son personas tan afines a lo artístico y ven lo artístico o lo cultural solamente como un negocio. Y en ese sentido vos decís, bueno, ¿qué hago? Porque la gente que fue a ver el espectáculo, a todas las personas la hayan entendido más o menos, seguramente los maravilló, porque conozco los productos de ellos, entonces seguramente los maravilló. ¿Qué hace falta para convencer al productor o al crítico para demostrar en el exterior, sobre todo, lo que hoy es el hecho artístico desde el tango? Y lo que hoy conlleva tener otras disciplinas, la formación, tanto de los productores, de los directores, de los intérpretes, más la unión. Hoy en día uno no hace un producto solo. Inclusive nosotros para montar un acorio necesitamos 10 personas atrás para que ese hecho artístico sea realmente algo que para nosotros merezca la pena presentarse. Entonces, claramente hay algo, y coincido con vos, Juan, en lo comunicacional, que es lo que no logramos como productores y hacedores de nuestras propias obras para comunicarle al mundo en general, a los productores de festivales, a los de teatro, pequeños espacios, como decía Leo, coincido, ¿por qué no también empezamos a recurrir a pequeños espacios y ambientes del exterior? Así como sucede acá con Million, ¿no nos planteamos por ahí que algo así pueda suceder en una casona en Roma, por ejemplo? Un hotel tango u otro tipo de formatos que sucedan en espacios o en ambientes que no tengan tanto que ver con lo comercial y que apuesten. Yo creo que los hay, y los hay en todo el mundo. Entonces, por ahí lo que también tenemos que volver es a recuperar ciertas fuentes. Tango argentino, para haber llegado a Broadway, tuvo que haber hecho un montón de cosas y presentarse en un montón de lados, seguramente, para llegar a un escenario de las características a las que llegó. Entonces, por ahí también tengamos que hacer un nuevo camino de hormiga, que nos conozcan desde abajo, que nos conozcan desde otro lado, para poder tocar ciertas puertas. Por lo menos lo pienso desde nosotros dos, que no tenemos una compañía, que no tenemos ciertas cosas y que cómo podemos hacer también es una pregunta que me hago para que nos conozcan desde otro lugar. En este caso nosotros a veces optamos por el mundial, porque es nuestra puerta visible, porque es nuestro espacio y porque sentimos que es un lugar que gratuito en la presentación, pero con un montón de gasto atrás, nos permite mostrar un producto que a veces no encontramos otros espacios, sinceramente. Entonces digo, bueno, por ahí tenemos que ver también desde nosotros y repensarnos cómo podemos mostrar el nuevo tango o el tango ya elaborado, disruptivo en algunos casos. Yo no lo siento que sea disruptivo, pero parece que sí, disruptivo en algunos casos hacia otros espacios. Yo me lo pregunto también, para no dejar por ahí en el otro la no nos ven, no nos quieren. Bueno, por ahí es esto, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo decimos? ¿No? Leo, Silvana, ¿quieren aportar algo desde ese lugar? Silvana, yo ya hablé al principio. No, no, la verdad es que me parece que no, Bueno, que está como comparto ahí lo dicho y eh, Bueno, ahí quedó. ahí quedó. Ahí está. Bueno, Rita. cambiamos el eje temático y nos metemos en otro espacio, en otro tema que realmente siempre estamos charlando y siempre, cada vez que nos encontramos, tratamos de pensar en la formación. ¿Eh? Y que es otro de los grandes temas por lo menos de las provincias que vamos recorriendo, el tema de la formación de los bailarines, del tango escénico en nuestro interior, de lo que se hace a nivel federal, de ahí Silvana va a poder hacer varios aportes porque el ENTA desarrolló varios proyectos federales y de los cuales se tuvieron, ella puede hacer un análisis ahora
de todo lo que se logró, lo que se podría haber logrado, los sueños o lo que pensamos cada uno de nosotros respecto a los procesos de formación, que como decías recién vos, ¿no? Requieren de mucho tiempo y de mucha inversión estos procesos de formación en cada uno de los bailarines o los intérpretes, incluso de los coreógrafos también. ¿Quién empieza? Que empiece Silvana. Silvana, dale. Silvana, Sí, dale. Oleo, sí. Bien. Bueno, a ver, un poco planteando en principio desde lo que nos ocurre. Yo estoy en Bariloche, ¿no? Hace 9 años que vivo acá, soy de la Patagonia, nacida en Roca. Tuve la experiencia de Lenta hasta hace un año atrás. El Lenta es el Espacio Nacional de Tango Argentino, formación gratuita para más de 150 alumnos por año. Em, un poco, a ver, está todo de la mano, ¿no? Porque mientras exponías esta pregunta y el tema, yo decía, claro, la formación acá en las distintas ciudades y en las provincias está muy de la mano de lo que es una propuesta laboral, de lo que es digo, de que después tengamos un lugar donde mostrar lo que sabemos, donde primero está la intención del conocimiento, ¿no? De, a ver, quiero bailar tango, quiero... pero después yo lo que siento en este momento, además particular, es que hay muy poca proyección en el interior de lo que uno puede llegar a hacer con el tango, ¿no? Y entonces siento que no logramos pasar la barrera del hobby, ¿no? Entonces me tomo unas clases o me formo o me empiezo a enterar por ahí con quién puedo acercarme más a una formación, bueno, con esto que hablamos también del tango, de lo que tiene que ver con un lugar, un espacio propio de conexión con el arte, conmigo mismo, digamos, de esta cosa individualista del arte y a la vez de una danza que es dual, entonces que tiene un abrazo compartido en el que necesito el contacto con esa otra persona y en el que todo se reproduce a través de un otro también. Eh, Eso, siento que en este momento particular, acá por lo menos en Bariloche, los alumnos y las clases han bajado a un 70%, lo diría, han bajado un 70%, quiero decir, estamos a un 30% de lo que en general suelen ser clases, formaciones y si esto lo pongo a nivel federal, digamos, con la experiencia del ENTA, de un ENTA que se discontinuó en el cambio de gobierno y de los mensajes que por ahí nos intercambiamos con los chicos, con los egresados, con la gente que ha resultado de estos programas, bueno, esto lo veo a nivel nacional también, ¿no? Que está todo muy, muy oprimido, está como con poco aire, hay pocas propuestas que lleguen a las provincias, a las ciudades en este momento. Em, entonces, bueno, un poco todo, digo, que hice como una melange, pero quiero hablar de esto como algo en general, ¿no? De lo que siento que pasa con lo formativo. No hay propuestas formativas a nivel federal, pero a la vez la propuesta formativa en el territorio es, es muy acotada, es muy reducida y no tiene una proyección clara. Imagínense que si en Buenos Aires no la tenemos por momentos, digamos, esto que decimos, el Mundial es un buen lugar al que recaemos a veces como una de las únicas posibilidades. O sea, si lo piensan en el interior es, bueno, todavía mucho más esto, ¿no? Realmente no hay lugares, los lugares los inventamos y no los podemos sostener, ni como intérpretes, ni como coreógrafos, ni como productores. Em, Esa, mi pequeño resumen, un poquito pesimista, pero no, siempre con mucho amor. Leo, gracias Silvana. Leo, vos estás justamente con un proceso de formación Sí. y estaría bueno ver esta otra
¿Cómo fue ese La pregunta es casting? súper compleja, súper compleja. Sí, estoy implementando un proyecto, un laboratorio para parejas de nivel avanzado, que era un proyecto que yo tenía muchos deseos de poner en práctica desde la época de formación, digamos, de mis primeros bailarines, de la compañía, de lo que fue la compañía, mi grupo histórico de bailarines, entre los cuales están Nuri y Fede, en donde la cita era un par de días por semana, 3 horas cada día, para construir juntos, para investigar. Bueno, pasamos a otra etapa con agenda más cerrada de proceso de montaje, y yo deseaba volver a tener un grupo de bailarines con quienes investigar. Y por otro lado, contactar, no recontactar, contactar con una nueva generación de bailarines, y es esto lo que me posibilitó este programa que le ofrecía mecenazgo subsidiar y que lo estoy logrando llevar adelante por el Banco Santander. Nada, en ese sentido me inventé el moño y lo logré. Y lo que decía Silvana, tenemos que inventar moños, inventar acuerdos, encontrar las líneas. Es un trabajo tremendamente desgastante. Cuando sale bien es genial, como justo este proyecto que estoy contando que me preguntaba Juan. Pero por otro lado, lo que veo en cuanto a los jóvenes bailarines, y que no lo siento yo así en mi etapa de formación, es un coqueteo permanente. Los bailarines jóvenes pasan por las múltiples ofertas y escuelas y maestros y clases, te ven un día, te toquetean un poco y se van. Entonces, mi sensación con las nuevas generaciones, y por ahí tiene que ver con lo que decía Gise, de cuánta información les llega por este bicho diabólico, y creen que, lo siento con todo respeto de parte de los jóvenes, creen que van a poder formarse con este aparatito y coqueteando y toqueteando a los diferentes maestros. Eh, yo siempre lo digo, tengo en mi vida 2 o 3 madres del arte, madres que me guiaron, que me formaron, que me tuvieron muchas horas en sus espacios, y a quienes yo les debo mi carrera. Y esas coreógrafas, esas directoras, esas maestras, en aquellas épocas, estoy hablando de los 90, ¿sí? Para poder crecer con ellas, porque me interesaba, tomé la decisión, me quedé mucho tiempo a su lado. Aquí hay algo, o pongo también que no lo dije, puede estar en nosotros el problema, ¿no? De nosotros como maestros, al ofertar seminarios, clases, lo pongo a debate con mis colegas, estaremos cometiendo el error o entramos en el juego de, no importa que vengas una sola vez cada 6 meses. Es raro, porque como maestro uno no puede hacer un gran trabajo en esa situación. Por eso, mira, volviendo a lo que me preguntaste, Juan, este programa que Mecenazgo apoya es de 10 meses, para lo cual se hizo una convocatoria, una selección de 10 parejas, y hay un grupo de parejas que quedó en orden de mérito por la convocatoria. Cada 2 meses se revisa el cumplimiento de cada una de las parejas, y si el cumplimiento no es satisfactorio, se la reemplaza por alguien en orden de mérito. O sea que durante 10 meses estoy viendo en 5 horas semanales a cada una de las parejas. Es mi manera de trabajar, es la manera en la cual yo crecí, la propuse para estas jóvenes parejas. Por ahora están todos cumpliendo, pero como relojitos. Eh, Eso es lo que por ahí quiero aportar. Me interesa mucho escuchar a mis colegas. Gracias, Leo. ¿Y acá en la mesa? Eh, Dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que plantea Leo del coqueteo, ¿no? Creo que se ha dado ahora últimamente el entrar rápido al mercado, ¿no? El prepararme así rapidito, tomo un boleo de este, un gancho de aquel, un saltito de este, que ayuda mucho los dispositivos, y esto que hoy hablaba Gise de ver el mundo de YouTube, que hoy entras y está todo. Y el prepararme rápido para poder ingresar al mercado, creo que eso hace que,
que los bailarines deambulen por todos lados. Nosotros tenemos clases generalmente todos los lunes de hace años de tango escenario y creo que más allá de que la mantenemos durante todo el año, creo que son contados con el dedo de la mano la gente que nos va 2 meses seguidos. Después es ir un lunes y ver continuamente gente diferente. Que nada, que no, creo que no ha cambiado la formación, no es como antes que por ahí uno se formaba con la escuela Dinsel y era con la bandera de los Dinsel. Hoy ha cambiado y los bailarines deambulan por un montón de lados, que está buenísimo, que nosotros a veces lo aconsejamos, pero también somos de la idea de la formación. Digo, formate, tené tus herramientas, andá así con cada profesor, pero no al coqueteo, sino que seguí, intentá entender de por dónde va el lenguaje de cada profesor plantea. Y después, por el otro lado, el tema de lo que sucede en el interior. Nosotros somos de La Pampa y comparto, sí, lo que dice Silvana. Creo que está esto del hobby, ¿no? Ahora nosotros tenemos un periodo que vamos, un ciclo de clases que estamos dando en una compañía de tango en La Pampa que pudo plantearse desde la Dirección de Cultura un ciclo de formación para esta gente, eh, pero nos pasa eso, que no tenemos las herramientas, o sea, o ellos no tienen las herramientas necesarias para poder seguir una formación en la cual vaya creciendo y avanzando, ¿no? El lenguaje del tango queda solamente en lo social y nunca podemos llegar a un nivel del tango escénico necesario. Digo, esto que decía hoy Silvana, si en Buenos Aires, que por ahí es como, digamos, el centro de atención del tango escenario, imagínense por ahí lo que sucede en el interior, ¿no? Que por ahí es mucho menos. ¿Yo? No sé, ¿O vos- si no? Sí. no sé. Yo voy a patear el tablero. No. Qué raro. Porque, digo, porque en estos momentos de tierra arrasada, ¿no? De ver siempre la falta, lo cercano y lo lejano, de las cosas que queremos, que pretendemos, ¿no? En la formación y eso. ¿Por qué no usamos el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la libertad, digo, real, que la libertad se toma, los derechos se consiguen con lucha, ¿no? No es que alguien viene y te regala una formación. Y esto que pasa en el tango, pasa en el arte en general. Desde hace 20 años, a partir de los 2000, digamos, la gente empieza a circular por cursillos, ¿no? Porque es una estrategia para entrar en el mercado. O sea, lo que se valoriza es entrar al mercado. Digo, no se valoriza, digamos, hacer algo artístico. Se valoriza tomar información como si esa información te diera contenido. Si vos no tenés contenido, nunca vas a ser un creador. Perdón, ¿no? Me pongo así como medio, los creadores. Este, Digo, yo cuando era como adolescente leí un libro llamado El miedo a la libertad que hablaba de eso. Yo lo interpreté, por ahí no hablaba de eso, ¿no? Pero yo interpreté en mis procesos creativos, que ya habían empezado, digo, o sea, para lograr algo original tenés que tener algo adentro, no podés ir a buscarlo afuera. Afuera te pueden dar una formación que tiene que ver con lo técnico, que tiene que ver con la educación formativa, digo, y lo digo también pensando en las provincias. Tenés una libertad absoluta de crear cualquier cosa, digamos. No tenés que pasar por Buenos Aires. Digo, vuelvo a poner el ejemplo de Wuppertal, donde sí había. Wuppertal es la ciudad donde Pina Bausch hizo la compañía de danza teatro, ¿no? Donde sí había un apoyo estructural de la municipalidad. Eso sí necesitamos. Necesitamos recursos, como decíamos acá, digamos, necesitamos teatros, hay montones en Buenos Aires, pero no entran en el circuito del tango. Nosotros no entramos en el circuito tampoco porque nos parece que es un lugar ajeno al tango. Muchas veces porque esos espacios no están preparados para el tipo de compañías o el tipo de búsquedas que estamos poniendo en escena. Pero, ¿qué pasa si generamos un circuito alternativo independiente, como es, como fue Million, eh, y buscamos esos espacios como por fuera de la tradición, por fuera de la formación, digamos, establecida? Y en el interior lo mismo, ¿no? O sea,
estás en un pueblito, tenés la libertad absoluta de crear lo que sea. La información, como dijo Gise, este es un instrumento macabro, pero cuando yo lo veo a mi hijo que aprende matemática mejor que lo que le enseñan en el colegio, porque vio a un profesor que a él le sirve más, digo, ah, bueno, está bien usado, no lo tengo que cagar a pedos sacándole el teléfono porque veo que hay un montón de información. Cuando veo que en Florence, un pueblito en Massachusetts, un tipo aprendió por YouTube y a mí me da escozor, y lo veo bailar, y baila mucho mejor que la mayoría de los que tomó un montón de cursos, digo, hay algo que eso que a ese tipo le funcionó. Digo, Sí, sí. saquémonos el prejuicio, digo, no también, y me lo digo a mí, ¿no? Que no sé, estuve verde 3 días diciendo este hijo de puta que aprende por YouTube y no quiere pagar una puta clase. Pero bueno, digo, hay algo de lo que funciona y hay algo de lo que el mundo está cambiando, y me parece que tenemos que tomar esos lugares, ¿no? Como lo digo yo y lo propongo, ¿no? También en la enseñanza del profesorado, ¿no? Es lo que le digo siempre a los alumnos, tomen la libertad, pero puedo hacer esto con música que no es exclusivamente de tango. Digo, bueno, peleate con Maxi Agüero después, que es el que da musicalidad tanguera. Pero, digo, tomemos las libertades, ¿no? Chan, chan. Pero también está lo que dice Fede, ¿no? Que también nos metemos ya en lo federal y también quizás en lo internacional. Es que el material humano no está preparado con todas las herramientas para hacer un buen desarrollo de una propuesta escénica en el interior, ¿no? Entonces es como que hay que empezar de cero, ¿no? Y preparar durante años todo esto, y la realidad de hoy es que queremos las cosas ya. Entonces, esto de tener el paquetito preparadito para presentar en el escenario es como que no nos cuesta, digamos, esperar el proceso de formación. Eh, Sí, ponele, adhiero un poco a lo que decían los chicos. Yo creo que, como así, voy a tratar de ser lo más breve y puntual posible. Teléfono, democratización del alcance, exacto. Entonces, después cada uno cómo lo usa, eso sería otro tema. Y si realmente aprende, porque después que vea un video o 300 horas de masterclass de fulano mengano, no quiere decir que aprenda, eso ya sería otro tema, cómo él procesa la información. Pero esto me parece que sí, como dijimos, facilita el alcance hasta el punto más recóndito del mundo, de la Argentina, donde sea. De información. Exacto, a nivel de información, después cómo, si uno aprende o no, ya es otro tema. Después, lo que mencionaste recién, La libertad. sí, de lo que decían de los maestros y todo eso. Yo lo que creo también es que, como decían, por querer meterse hoy en el mercado, picotean e intentan tomar, bueno, yo voy a hacer el boleo de Nuria, porque ese me encanta. Voy a hacer, no sé, el gancho de y así, y van haciendo una cosita cada uno y terminan siendo determinados resultados medios híbridos, que no son ni una cosa ni otra, y que tienen el paso de uno, el paso del otro, pero no tienen identidad propia. Entonces es un menjunje, honestamente. Otra cosa también que tiene que ver con la formación es que creo que estamos muy mal acostumbrados, porque en el tango estamos acostumbrados a coreografiar nuestras propias piezas. Entonces todos nos creemos que somos coreógrafos. Y el coreógrafo es coreógrafo y el bailarín es bailarín. Y eso no necesariamente va de la mano. Entonces, no todo el mundo tiene que poder ser un maravilloso coreógrafo por el hecho de que baile tango. O sea, no existe que todos los bailarines de ballet sean coreógrafos de ballet. O sea, y son contados con la mano. Entonces, me parece que eso es una mala costumbre culturalmente, por una cuestión de que, no sé, bailás en un show que tenés que armar tú solo, en que tenemos que obligadamente entrar en el papel de coreógrafos, aunque sea para nuestros propios solos. Y bueno, eso no siempre se da. Entonces ahí es donde me parece que pasa mucho en el mundial esa desesperación de la gente de armame tal coreo, armame, porque evidentemente sienten que hay alguna falta de algo para poder aportar algo con el contenido que ellos pretenderán. Pero eso también para mí tiene que ver un poco con la formación, ¿no? Cómo creer uno que, o estar obligado a ser tu propio coreógrafo, o creer que porque sos bailarín de tango ya sos coreógrafo. O sea, y no van de la mano, me parece. Pero Nuria lo dijo también, ¿no? Que para crear, digamos, tuvieron que tener 10 personas alrededor, Sí, digamos, directores. a mí me pasa que también. Ah, perdón. No. Las alumnas, Ah, las alumnas matan al profesor. pobre Leo. No, a mí me pasa también encontrarnos en momentos en los que a nosotros nos gusta coreografiar, no solo lo nuestro, sino a veces nos gusta pensar y nos hemos encontrado que hay personas, parejas que nos han venido a tomar un coreo y nos piden ir más rápido
de lo que por ahí para nosotros es un proceso creativo. Yo necesito conocer al intérprete. Por ahí es la manera en la que también hemos trabajado en nuestros inicios con Leo, que fue la persona, siempre lo decimos, que fue nuestro mentor. Nosotros aparecimos en la UNA, no bailábamos tango y un día nos encontramos con las clases de Leo, que lo tengo que decir, para mí eran maravillosas. Entonces en ese momento fue como meternos en ese lugar y siempre sentimos que Leo trabajó con el intérprete o con el bailarín. Nosotros nos pasa eso y nos ha pasado encontrarnos con personas que nos dicen, no, pero necesitamos ir rápido. Entonces no estás con el coreógrafo indicado. Porque si yo no puedo sacar de vos la persona que hay en vos, el bailarín que hay en vos, y te tengo que pasar mi voleo que me sale a mí porque soy bajita, porque mido 1,50, porque tengo que hacer estas cosas, y vos me dis 1,80 y tenés unas piernas eternas, yo tengo que poder evidenciar eso en vos. Entonces, también pasa a veces meternos en el disputa del otro. Inclusive nos pasan nuestras clases, como decía Fede. Hace 3 años o más que damos las clases los mismos días, en lugares parecidos, y nuestra idea de clase es justamente que no vengan solamente una vez. Pero si quieren venir una vez, perfecto, les decimos, hagan lo que ustedes quieran, y de hecho hasta en nuestras clases lo que hacemos es publicitar clases de los demás, porque la formación debe ser integral y vos debes conocer todos los recursos. El problema está que si vos no se los das, lo encuentran por el celu. O sea que a mí me conviene darle, ofrecerles otras clases, le vayan a esto, cuando dan los chicos seminarios, ofrecérselas, aunque esté en el mismo día o el mismo horario, porque en realidad a mí no me cambia el concepto de mi clase. Lo que por ahí a veces uno evidencia es que es la persona que va a tomar la clase que no se queda con ningún concepto en el apuro que tiene, y a veces el apuro que le ofrece el mercado, de que si vos bailas hace 2 años tango y no bailaste nunca en una casa de tango, ¿qué tan bailarín de tango sos? Entonces, también es el apuro en el que se lo pone a ese bailarín en aprender ya, rápido, y armarte un acorio. Vos decís, no juntó ni siquiera los pies para hacer todo eso que tiene que hacer. Pues ya no hablemos de, claro, no juntaste nunca los pies. Entonces, ¿qué estamos viendo también? ¿Y qué le estamos transmitiendo a las personas a la hora de impartir una clase? Y en el caso del bailarín, ¿qué hacemos nosotros al horario de ir a tomar una clase? Digo, yo hoy sigo tomando clases. Para un acorio del mundial nos vieron 2 o 3 parejas y fuimos a tomar clases de tango salón. Está bien, es mi formación y ya estoy vieja, tengo 40, claramente hay otra cambio generacional. Pero sí, también es eso. No, pero cambió, lo que dice Leo hoy, de que cambió la gente. El año pasado nos presentamos al mundial y había gente de 20 años que hacía cosas increíbles. Y este año, por suerte, había más gente de nuestra edad. Me sentí más cómoda en el mundial. Pero también ves el trabajo productivo y lo que se ve arriba del escenario, la contundencia que tiene. Ojalá las nuevas generaciones lo vean. A veces la contundencia escénica por sobre la destreza escénica, que por ahí es una temática que a mí me gusta. Cuánta profundidad es lo que haces y con cuánta destreza, si van de la mano o no, pero bueno, es otra pregunta. Ahora sí, por ahí le. Leo, querías aportar algo. Levantá la mano. ¿Querías preguntar? No, solo quería hablar con el pateador de mesa. Digo que te metiste con la libertad, y yo no me quería meter con el tema de la libertad, la falta de libertad, sino con el punto, digamos, lo sagrado que para mí es el espacio áulico y el encuentro del maestro con el estudiante, al punto que por encontrarnos muchas veces, que es lo que estaban describiendo Nuria y Federico, que ni los terminan de conocer, se va. Muchas veces como maestro me ha pasado que 1, 2, 3, 4 clases lo veo al estudiante y no logro descubrir cuál es esa pequeña modificación en algún tipo de uso de su cuerpo, pasaje de peso, pivot, dónde pone las intenciones. Tarda un montón en lograr ayudarlo, ¿sí? Y para mí, cuando hablaba de poder quedarte con un maestro un tiempo, tampoco estaba diciendo casate e inmolate hasta el final de tus días, sino tratar de comprender, que sea una comprensión mutua, que de parte del estudiante se pueda entender
cuáles son los recursos técnicos profundos que ese maestro ofrece y de parte del maestro, cuáles son todas esas herramientas muy profundas que podemos ajustar, pero para eso necesitamos tiempo, ¿sí? Y en esto creo que me refería más, José, a la etapa formativa del bailarín, a la etapa fundamental. Y vos, digamos, con total justicia, hablaste ya de el intérprete creativo, el intérprete al que tenemos que pegarle. Se te acabó el tiempo. Era del otro lado. Se entendió muy bien lo que decía Leo, ¿no? Esto de que una cosa es cuando estamos en la parte de formación, otra cosa es donde ya estamos creando un producto, un bailarín o un coreógrafo que ya está. Cambiamos El bailarín ángulo. se forma, el artista nace. Eso decía. Duchamp decía todo lo contrario, ¿no? Y así estamos. Nos corre el tiempo y nos queda una pregunta que me parece que es fundamental y es un poco, podemos asociar dos preguntas. Ahí volvió Leo. ¿Algo más, Leo, ahí o ahí quedó? ¿No? ¿Qué querías decir? Está, perfecto. Y un poco lo hablaba los otros días con Hugo Mastro Lorenzo, que pidió disculpas por no estar en la mesa porque está con un tema de salud. Y hablábamos esto sobre las provincias, los regionalismos y si el tango escénico las producciones de intérpretes o de coreógrafos del NOA o de la Patagonia tienen que ser iguales a las de lo que se produce acá en Buenos Aires, en todo lo que... Si realmente no tendría que haber como una impronta de cada uno de esos lugares con respecto a lo que sucede en la cultura de ese lugar, si esa creación, porque es como que se crean el mismo producto escénico que en Buenos Aires, pero lo están creando en Salta o en Misiones, donde tienen totalmente culturas distintas, viene de distintos procesos, ese bailarín se formó con otros procesos, si no se tendría que buscar que haya como una variedad dentro de lo extenso que es nuestro país en cuanto a las producciones. Sí, la respuesta es sí. Sí. A ver, porque para mí no hay algo que tenga o no tenga que ser, o sea, me parece que hay cosas que se dan naturalmente. Por ejemplo, pasa que el tango en Colombia claramente es un estilo, es clarísimo, ¿no? Es el tango colombiano, por ejemplo, no es federal, ¿no? No, pero Pero está bueno, está bueno. es un ejemplo, no tienen por qué ser de determinada manera. Sí. Ni tienen ni no tienen, no sé si se entiende lo que quiero decir. No hay algo que tenga o no tenga que ser. Si nace, nace, y si no nace, no nace. Pero está buenísimo cuando es de manera natural. Puse el ejemplo colombiano porque me parece que es el más claro esto es un tango colombiano. Está divino, obviamente mejor, peor hecho, dependiendo, obviamente, pero digo, hablo del estilo. Y eso tiene que ver con ellos, con su lugar, con la manera de sentirlos. Eso me parece súper valorable. Y creo que dentro de la Argentina, siendo un país tan grande, por qué no se podría lograr? O sea, y si se logra, no se logra, que no sea porque alguien dice no se puede, hay que bailarlo como en Buenos Aires. Ya incluso como en Buenos Aires un poco está perdido, porque yo creo que ya es parte del mundo. También tenés el tango ruso, el tango asiático, y vos los ves y se renota la diferencia. Pues yo- Agarrarlo como algo nuestro. Una diferencia que noté y lo vine notando en varios mundiales son los riojanos. Los riojanos pisan distinto. Se vienen más del folclore a lo Sí. mejor, pero Mendocinos también. O sea, se van diferenciando. Lo buenísimo es decir, ok, libre albedrío, que cada uno baila como quiera. No pasa nada. Si alguien quiere- Ahora, sí, de vuelta, ¿no? Estamos hablando de lo formativo y de los bailarines como intérpretes o de las creaciones. Claro. Porque una cosa es el estilo y otra cosa es lo creativo, ¿no? O lo artístico, de vuelta, Claro, ¿no? sí. Parece que estamos en lo mismo. Y con respecto a eso, digamos, yo lo que proponía cuando decía patear el tablero tiene que ver con eso, ¿no? Como que cada lugar tenga su identidad, sus búsquedas, que Cuyo bailen con la vidala, qué sé yo, no sé, me encantaría ver a alguien con la caja, ¿no? Y al ritmo
bailando tango, qué sé yo, no sé. Digo, lo que o tango guaraní, ¿viste? Qué sé yo, que se te hable, que bailen con así, con la libertad de lo que la zona y el estilo, ¿no? O sea, yo cuando fui a Misiones, por ejemplo, había gente que bailaba chamamé y tomé el paso pistón. Después lo puedo mostrar, podemos hacer la exhibición, el paso pistón. Este, dije, wow. Y cuando veo que, no sé, estaba tan, ¿cómo se llamaba este que bailaba milonga? Bueno, que había aprendido milonga bailando chamamé en Mendoza. Digo, wow, ¿viste? Ahí hay como un sincretismo que todavía estamos, ¿viste? Como preguntándonos este tipo de cosas, ¿no? Como si la identidad tiene que ser igual a la de Buenos Aires, basta, ¿viste? Pateemos. Sigamos pateando el tablero. Voy a patear la mesa. Sí, a mí me gustaría también hablar de no solo el lugar donde uno reside, sino también la formación que cada, por ejemplo, nosotros somos de la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa, yo lo decía hoy cuando llegué, se baila particularmente desde chico folclore. Básicamente, el 80% de los chicos o aprenden folclore en las escuelas o van a alguna academia de folclore. Eso fue lo que nosotros trajimos. En cada momento que nosotros podemos meter el folclore, tiene que ver también con nuestra forma de ser. Muchas veces, a veces se tilda a tal persona no baila así porque está bailando, esto es más folclore. Y yo siento que igual tiene que ver todo esto con lo primero que hablaba ya Germán al principio de esta charla, de cómo, inclusive Gise, de cómo han logrado el tango pasar por todos estos lugares y transformarse hoy en otra cosa diferente al tango argentino. Entonces digo, no tendremos también que ponernos en ese lugar y dejar por ahí a veces de cuestionar solamente si es tango de tal estilo, si es tango de tal otro, si el intérprete es así, si el bailarín se formó acá y pensar en algo que decías vos, la libertad, y la libertad no solamente en el modo de crear, sino en el modo de hacer. Y ahí siento que por ahí nos cuestionamos demasiado. Y yo no hablo del hacer desde lo prolijo del tango, es decir, si está haciendo una sacada, un boleo, sino también en el hacer cultural que le imprimimos al tango. En pensar que no solamente es un hecho nuestro de los porteños o de Buenos Aires, y acá me pongo como si fuera porteña, que no lo soy, sino en un hecho del país. Todo el país baila tango de diferentes maneras. Y hoy en día todo el mundo baila tango de diferentes maneras. De hecho, yo veía en la clasificación una pareja que bailaba, una chica que es italiana, y digo, qué particular que baila. Ojalá no lo pierda, porque tenía un uso de la espalda, un uso de sus piernas desde un lugar tan particular que a veces siento que lo empezamos a perder, porque cuando nos implantamos otras cuestiones, empezamos como a perder de base nuestra manera de hacer. Entonces, por ahí es también eso, es intentar desde cada uno de nosotros sostener la manera en la que hacemos y confiar y creer que es la manera en la que uno elige hacer las cosas. No sé, a veces pienso en eso, sobre todo cuando volvemos a La Pampa y por ahí nos dicen, y muéstrenos ustedes, no, muéstrenos ustedes lo que hacen y ahí vemos cómo podemos entre los dos aunar, porque la realidad es que yo aprendí a bailar tango acá. Pero en La Pampa hoy nosotros estamos yendo a darle clases a un grupo que aprendió a bailar tango allá en La Pampa, no acá. Entonces, es también empezar a empaparnos de esos lugares. Sí, yo creo que para sumar un poquito más a todo esto que vienen diciendo, creo que el tango es cultura y cultura identitaria de cada lugar donde se está dando, ¿no? De si se da en La Puna, si se da en Corrientes, Misiones, que está muy arraigado con lo que es el chamamé, que también es una danza enlazada. El hecho es abrazada, el hecho está en no coartar, porque acá vuelvo por ahí un poquito con lo ortodoxo del tango, ¿no? Porque muchas veces aparecen los ortodoxos del tango diciendo, no, eso no es tango, y coartan esa posibilidad de poder seguir creciendo en esto identitario de por ahí de lo que decía Gise. Los colombianos, ya uno sabe cuando una pareja de Colombia baila tango y tienes esa identidad propia.
Lo mismo por ahí también con los rusos, que vos los ves y vos decís ya tienen una identidad propia de lo que es el tango para ellos. El hecho está por ahí nosotros en no cerrarnos, en decir, no, el tango está en Buenos Aires y es como se baila en Buenos Aires. No, el tango ya creo que es mundial y cada uno por ahí tendría que por ahí crear su propia identidad de lo que es el tango en la Puna, de lo que es el tango en el sur, de lo que es el tango en Estados Unidos, no sé. Debería ser así, Sí. creo. Sí, volvemos al tema de los estereotipos y por ahí no nos animamos a romper estos moldes generados para imprimir nuestra propia autenticidad de territorio, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes que andan por el mundo en cuanto a identidades y los países y Bueno, por un lado, Asia, vieron lo por que ejemplo? decían, sí, los chicos, o sea, bueno, básicamente el tango es identidad, pero la identidad no es que tipo todos tenemos el mismo DNI. Cada uno tiene el suyo propio, una combinación de números. Por ende, el estilo de cada uno debería ser propio y lo que presente artísticamente también. El tango es un fenómeno sociocultural, por ende la sociedad va cambiando, no podemos bailar como en principio de 1900, sería totalmente irracional. Lo mismo las propuestas artísticas, o sea, desde el uso del espacio, desde el uso de elementos, no solo me refiero a la danza, desde qué podemos utilizar a nivel iluminación, si hay que hacer mapping o lo que sea, digo, hay un montón de recursos y a veces las propuestas siguen siendo planas como, o sea, correspondientes a otras décadas. Sí, o sea, eso que decían del tango argentino, o sea, se replican determinados patrones, también porque bueno, es más simple, más económico, en términos, sí, en términos como de producción. Eh, y después también un poco con lo que decían, me parece que hay muchas veces que la gente mira el Mundial de Tango y es como que lo que sucede ahí es. Entonces todos quieren bailar como fulanito que es tal, o como menganito, no sé qué. Ahora van a descubrir la máscara. Sí, 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 sí. Sí, lo cual está bueno. Pone moda. Claro, se pone tal cual de moda. Es como, es interesante, digamos, que la gente lo tome, digamos, como disparador para analizarlo, pero bueno, no para replicarlo. Suele pasar que replican lo que, no sé, este año gana tal cosa, el próximo año vamos a hacer toda la misma cosa. Porque funcionó. Entonces, como que lo mismo de tango argentino, se repite el patrón X que funcionó, que lo consideran exitoso. Yo he estado con un montón de parejas, de afuera, lo hemos escuchado los dos, eh, ay no, pero yo no voy a ganar porque no hago tal cosa, como que bailan. No ganemos. Ahora digo, no, es más probable que no gane y que lo que quede de esas 20 parejas sea alguien, porque digo, acá esto es lo que yo pienso, es muy probable que no ganes, de hecho nosotros no ganamos. ¿Qué pasa? A mí me interesa no solo ganar, obviamente te presentas para ganar, pero en la vidriera de las 20 parejas gana una y de las otras 20, ¿qué hacemos con las otras 20? A mí me interesa, o 19, presentar un producto que aunque vos no ganes, te represente, porque después tenés que estar un año haciendo un producto que no te representa. Y digo, qué terrible debe ser eso si es que algo no te representa. No lo digo por los chicos ni mucho menos, al contrario, los admiro, pero la realidad es que a mí me interesa o nos interesa con Fede, sobre todo este año, presentar un producto que nos represente más allá del mundial, porque yo no sé si me va a presentar a otro. Entonces, la realidad es que tiene que quedar en mí y en la gente que ve la sinceridad del producto que uno muestra. Y ante esa sinceridad, creo que tiene que haber identidad. Identidad tuya, de tus formadores, de las personas que elegís para que te vean o para que no te vean o para que te coachen, quién te sirve. A veces te sirve alguien, no sé, vos decís, pero esta persona no sabe bailar tango, pero sabe, tiene una visión artística de cualquier cosa que haga. El que hace un vestido, que tiene una visión artística, el que cocina, que tiene una visión artística. Entonces, a veces no solo quedarnos con quién me representa más del tango, quién te representa a vos artísticamente desde cualquier lado que vos hagas, alguien tiene que haber artísticamente que te represente. Entonces, ¿por qué no empezar también a abrir nuestra cabecita, no solo en los estilos, sino en encontrar tu identidad? Pero tu identidad en el yo soy, me visto así, voy así a la milonga, aunque me digan que es de saco, yo quiero ir así. Entonces, digo, empezar como a buscar eso.
Ojalá con la pareja que ganó este año o con las presentaciones que hubo en los diferentes años, las personas que ven eso y que piensan que eso es el mundial, no, eso es un 10%. Se presentan tales parejas, algunas llegan a la final o semifinal o cuartos. El ambiente del tango es mundial. Bueno, busquémoslos desde ese lugar. Digo, por ahí es empezar a esto. Y la identidad me parece algo fundamental. Identidad de los argentinos, pero también cada argentino tiene su propia identidad. Bueno, busquémosla a la hora de bailar. Y siento que eso es lo que debemos transmitirle a los chicos. Que Juan, vos trabajás mucho con chicos, esto de empezar. Y a veces en vez de educar al chico, tenés que educar al papá, que el papá cree ciertas cosas, que es el tango. Y vos decís, ¿cómo lo corro a este papá de ese molde? Por ahí haciéndolo bailar tango. Sería una buena manera que ese papá también venga a bailar tango y aprenda lo que es el tango. No sé, ¿algo más? ¿Alguien? Vamos cerrando para ver si Sí. hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, Silvana está levantando la mano. Ay, qué bien. Es que quería traer un poco, ya que habíamos hablado de los maestros y de la formación, la importancia que tienen los maestros cada vez que hablamos de la identidad, ¿no? Porque parece que hablamos a veces como si solo fuera una palabra y lo difícil que es para todos introducirnos en esos caminos tan profundos, que es justamente el arte, ¿no? Lo creativo y ese canal de expresión que es el tango, que estoy queriendo expresar a través del tango. Em, Quizá en este momento es tanto más fácil agarrarse de las formas, ¿no? De esos formatos que ya vienen hechos, prearmados, que de alguna manera funcionan para determinadas cuestiones. Entonces, cuánto me tienta tener las cosas ya hechas, pero en realidad revisar esto del contenido una y mil veces, ¿no? Porque ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo hago yo para encontrarme con ese yo, ¿no? Con lo que llamamos como identidad. ¿Qué sería en este caso, ¿no? Porque también podemos ver una identidad en lo que deducimos como un estilo. Decimos, ay, este estilo, mirá, qué característico de allá o de acá. Y hay toda una búsqueda que para mí es lo más interesante que tiene todo esto, ¿no? ¿Qué estoy buscando? En definitiva, buscándome a mí mismo. Entonces, para mí el maestro que logra que ese alumno, que ese aprendiz pueda entrar en ese camino de autoconocimiento, ¿no? Quería traer esto también, ¿no? Porque en definitiva es como eso, qué es lo que estamos viendo, es el reflejo mismo de la sociedad, de hacia dónde vamos, si vamos para afuera, para adentro. Bueno, y resaltar eso, cuán importante es el maestro y el tiempo en todo esto, ¿no? Gracias. Gracias, Silvana. Pasamos a ver si hay alguna pregunta de los que están participando. ¿Hay alguna pregunta de los que Quería están preguntar online? por el medio televisivo, ¿por qué no se pasa por televisión lo que es el tango? Porque a modo de difusión nosotros vemos por streaming desde la página y no está conectado el audio, por ejemplo, con la cámara. ¿Por qué es tan escueto eso? Porque eso es desde el interior, como hablamos siempre, esa falta de difusión es por ahí lo que hace que tengamos poca gente en el interior, ¿no? Que conozca el tango. Hablando del mundial. Hay que hablar con Silvio Soldán. Pedro, ¿estás hablando del mundial? Sí, 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 del mundial que hace Sí. si es el evento más grande que tenemos en Argentina de tango, justamente que no se televise, o si es un canal de streaming, bueno, pero no está conectado el audio siquiera. Las Pero imágenes son. se televisa. No, por el canal de la ciudad. Sí. Y no lo agarran en el interior. Provincia no. No, el interior cero. No, Yo pensé que la pregunta. Hola Pedro. Yo pensé que la pregunta era en general a la televisión y por eso el chiste de José de preguntarle a Silvio Soldán. Me parece que es tan amplio hoy los soportes en los cuales consumimos
productos audiovisuales. Y si uno se retrotrae a la época de Soldán, Vergara Leumann, a la época en la que nosotros crecimos, y estos programas estaban semanalmente con un montón de artistas, los soportes, los medios de comunicación eran contados con los dedos de la mano. Entonces la población no tenía tanto poder de elección, no estaba tan atomizada. Hoy yo estoy viendo cómo la televisión abierta está teniendo graves problemas de financiamiento porque va perdiendo público. Los jóvenes ya no miran televisión, están en otro soporte, lo estuvimos charlando. A mí me parece que hoy día un programa, vos hablabas del Mundial, pero en general, porque también lo he escuchado, generar productos televisivos con tango, me parece que está fuera de la óptica de los productores de televisión. Están buscando por mercado, justamente, que lo hemos mencionado varias veces, otras cosas y sabiendo, creo yo, que no sería un programa muy económico de producir, porque estos formatos eran maravillosos, tanto el de Vergara como el de Soldán, no recuerdo. Y una pregunta de Pedro trae algo que no charlamos, que es el tango y lo audiovisual, ¿no? Hoy en día el mundo se mueve en un 90% en lo audiovisual. ¿Qué estamos haciendo desde el tango para meternos en ese lugar, ¿no? Igual, lo que tiene razón Pedro, creo, a ver, capaz me equivoco, todo lo que es clasificatoria, cuarto de final, no se pasa ni por YouTube, ni siquiera por YouTube, ni te digo en algún canal, algo televisivo. No hay manera, tenés que enganchar a alguien que esté haciendo un vivo en Instagram. Desde ese lugar sí tiene razón, que para mí está un poco atrás. Sí, se televisa la final. La final sí. Sería una utilización de recursos que ya tiene la ciudad. Pero bueno, es un planteamiento a la ciudad. Es que no podemos hacer nada. Ojalá. Y usted depende. ¿Qué piensan del audiovisual, de los productos audiovisuales de tango? ¿Nos metemos ahí o seguimos pensando en un tango para representar ante un público real? Yo también siento que ahí la mirada está puesta en lo audiovisual, qué se pide de lo audiovisual. Y yo siento que ahí los tangueros que somos tan perfeccionistas, o por lo menos yo pienso en esto, que somos tan perfeccionistas, a veces pensamos que el producto tiene que tener una calidad enorme. Y yo veo youtubers que a veces están comiendo una banana en vivo y la gente lo sigue, pero están haciendo mancuerna. Había un youtuber hace poco que lo único que hacía era, pobre, ¿no? Lo hizo un montón, pero hacer una dominada por día, Una opinión por ti. que la terminó haciendo en el obelisco. Y digo, Dios mío. Mi hijo lo sigue. Y nosotros pensamos en una producción con dron en el obelisco, sin gente. Entonces digo, ¿no nos estaremos también equivocando en la manera de contar eso? Porque si queremos llevar el tango a las personas, digo, ¿no la tendremos que hacer en espacios comunes, en ir a, que de hecho hay muchos por Instagram, videitos que se pusieron un jean, una zapatilla, la hicieron afuera del Colón, y por ahí tienen 2 visualizaciones porque también te piden que tengas que tener el vestido y los zapatos y el obelisco de fondo y las letras va, y vos decís, viene un dron volando, es como un montón. Entonces, por ahí la visualización, en el Mundial específicamente, debe ser YouTube. Y por ahí es un planteamiento que se le puede hacer a los organizadores del Mundial, abran un canal de streaming o de YouTube que solo ponen una cámara, Claro, sí, que vaya pasando y que no hagan más nada. Digo, una cámara de registro que les permita también a la gente del interior seguir todas las rondas. Digo, porque sí, es como dice Gise, solo se filma la final y este año estuvo mejor filmada, pero a veces también te filman solo la cara. O si yo me maté haciendo 25 enrosques para que solo se vea mi cara. Entonces también es eso, es también encontrar a la gente que sepa cómo filmar, que a veces es preguntar. Por ahí es una inquietud que también se le puede acercar al gobierno de la ciudad o a los organizadores del festival. Y con respecto a las redes, yo pienso esto, digo, a veces consumimos TikTok que están haciendo nada. Hay un chico que se ríe nada más, que tiene una risa y pasa chats. Fede lo ve, chats, y tiene una risa contagiosa, y vos decís, ¿y por qué con el tango no podemos generar elementos así tan
tan naturales y como distintos para que lo consuma también la gente. En algún Sobre todo la gente joven sobre todo, pero claramente la gente joven está consumiendo cosas reales. Ya el Instagram no lo consume tanto la gente joven, consume más TikTok. ¿Y por qué el Instagram no? Porque yo hago un estudio ahí. Porque el Instagram muestra cuerpos hegemónicos, personas como Pampita viajando por las Maldivas, y vos decís, y TikTok muestra a un chico que lo tira un perro. Y vos decís, bueno, claramente estamos también, tenemos que ver la manera en la que se comunica hoy. Por ahí si pusiéramos una cámara en una milonga y viéramos a la gente bailar, no sé. También son modas a veces. Claro, Es como que de golpe entra todo para un lado. claro. Y no, mucho más que eso no, pero digo, es como que es lo que empieza a suceder. Estamos hartos de ver, no sé, como vos decías, el cuerpo hegemónico y la playa paradisíaca, y de golpe, bueno, vamos a ver una boludez online que te descontractura un poco y te rompe como la diaria. Totalmente sin sentido, ni mucho más que ver a alguien que se ríe y que te dé risa a vos. Y hay que ver si eso, digamos, aporta algo a la banalización o al crecimiento creativo, digo, también, ¿no? Hay que posicionarse también con respecto a lo que pasa, digamos, que mostrar. que muchas cosas son muy buenas y está bueno elegir, y otras cosas, ¿viste? No apuntan más que nada a eso, ¿no? Que todos podemos ser estrellas por 3 minutos, ya ahora ni siquiera por 15 minutos, decía Malcolm McLaren. 10 segundos. Ahora son 30 segundos, ¿no? Como máximo. Bueno, digo, también claro, hay que ver, digamos, para qué, a dónde apuntamos con eso. Y con respecto a lo que vos decías de generar producciones audiovisuales, digo, hay un montón de recursos también, como, digamos, que también vienen de diferentes estilos y corrientes del arte, no sé, desde los años 80, Manifiesto de Oberhausen, que tenía que ver con eso, con trabajar con una cámara, digamos, con elementos como muy simples, con una producción como muy escasa, y que salieron, digamos, lo que hoy son directores del mainstream, ¿viste? Haciendo cosas como muy, muy, muy elementales desde lo formal de la producción. Después tenía que haber un contenido, digamos, atrás de eso para que se sostenga, ¿no? De vuelta, ¿no? Vuelvo a apuntar a los contenidos, ¿no? ¿Qué estamos contando? Si, digamos, si seguimos contando la exacerbación técnica, está bien. Volvemos a la misma idea de que el tango es parecido al circo, ¿no? Donde hacemos algo que el otro no puede hacer. Y le mostramos al otro lo bien que hacemos algo que el otro no va a llegar nunca. Porque también digo, no es que haya que no hacer eso, pero digo, también hay un montón de cosas que tienen que ver con lo simple, con la pausa, con esto de la identidad de cuerpos que no son hegemónicos y que el tango representa, y lo representa muy bien, porque el tango es una danza popular que justamente podemos abrir digamos, el libro de actas para que se firmen otras cosas, ¿no? Se filmen otras cosas. Me parece que en sí mismo, en el tango, en la narrativa que tiene el tango, está dado. El problema es que estamos usando esto del tango, ¿no? También, muchas veces en las producciones, y acá somos todos creadores, digo, ¿no? También está bueno como exigirnos otras cosas, ir a otros lugares, apuntar a otros públicos y a otro tipo de producciones. Leo, vos que estuviste en varias películas y producciones audiovisuales, ¿qué pensás del audiovisual hoy? Yo quiero pedirle perdón a Pedro que pensé que él hablaba de la televisión en general y yo quería. Uy, ¿se escucha? Sí. Ah, perdón. Eh, Porque pensé que hablaba de la televisión en general, yo me metí con el pasado y él preguntaba específicamente sobre el Mundial. Respecto de lo que estaban hablando, yo lo estoy viviendo también, reflexionaba en base a lo que decía José. Muchos de nosotros, coreógrafos, directores, me meto en el lugar. eh, Tenemos dificultades de corrernos de ahí para abordar otras tareas, porque si no lo hacemos nosotros, esta falta de producción audiovisual no la va a hacer nadie, o la van a hacer muy pocos. No sé, pienso en Oliver Kolker que viene filmando con temáticas tango, cine, pero él es uno de los nuestros, él viene del nicho baile. Entonces,
lo que decía Nuria sobre la herramienta, estas herramientas de las aplicaciones. Necesitamos que uno de nosotros tome la punta y lo realice. La Hora del Tango, donde fui coreógrafo de la TV pública, Gustavo Mossi, el director artístico, músico de tango, entonces le puso interés. A esto quería ir yo con lo caro de producir televisión en general, en particular, bueno, cine ni hablar. Yo lo que creo es que amamos tanto los bailarines, los coreógrafos, los maestros, lo que hacemos, que a la gran mayoría nos cuesta corrernos y meternos en el lado de las gestiones, dirigir, sentarnos, ponernos en los lugares donde se han puesto en la danza contemporánea muchos coreógrafos a dirigir desde escritorios grandes proyectos, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora, tomémoslo válido, Julio Boca en el Colón, que no está coreografiando, está dirigiendo el ballet del Colón con todo lo que significa, ¿eh? Problemas sindicales, grandes producciones, bailarines invitados. Entonces, me parece que la problemática de lo audiovisual, por los costos y porque no le ponemos, en general, vuelvo a repetir, amamos tanto lo que hacemos, que muy pocos de nosotros nos animamos a hacerlo, ¿no? Entonces nos terminamos recluyendo en los lugares ya o muy transitados con sus dificultades, que ya los hemos mencionado, lo teatral, o en las clases, o lo reducimos a, para mí, lo voy a decir con total amor, a la expresión mínima de lo que podemos hacer, que es exhibirnos en las milongas. Después de tanto laburo para un bailarín escénico, hoy, lamentablemente, el mercado del bailarín escénico en general es la pista milonguera. A este punto se nos ha reducido el mercado que podemos repensar, como lo hemos charlado a lo largo de toda esta hora y media, desde tantos frentes, porque todos los frentes son válidos. Pero bueno, vuelvo a esto que dije al principio, nos cuesta, yo mismo me estoy planteando a veces, digo, ¿cuándo será el momento en el que voy a dejar de dar clases o ser coreógrafo y me voy a sentar a ser un gestor de escritorio? En otros ámbitos y disciplinas del arte hay grandes ejemplos de artistas que han sabido correrse para tomar esos roles, que los necesitamos. Solo para cerrar, esta ciudad, Cava, estábamos hablando de lo federal, pero vamos al ejemplo local, tiene un ballet municipal clásico, el del Colón, un ballet municipal de danza contemporánea, que es el del Teatro San Martín, y no tiene una compañía municipal de tango. Y eso lo vamos a lograr únicamente los artistas del tango cuando nos sentemos a entendernos, a proyectar, a fantasear en papel y en proyectos concretos lo que tenemos que reclamar de políticos que nos apoyen. Perdón que ahí me Gracias, corrí. Leo. Gracias, gracias. Tenemos el tiempo para una última pregunta. Juan, Si alguien tiene alguna pregunta, Maxi ¿me Agüero. ¿me escuchan ahí? ¿Cómo Sí. andan? Juan, Escucha. está súper interesante esto. Mirá, quiero hacer una reflexión en vivo con vos, acá y con los alumnos. Quizás, teniendo tan grandes maestros y hay un montón de preguntas, podemos posponer las clases que faltan y seguimos avanzando en esta situación hasta que, mirá, creo que la gente, los chicos están contentos, hasta el momento que también se tengan que ir los maestros. Me parece que es súper interesante, ¿no? Tener una mesa, no quiero decretarlo, pero me parece que viene por ahí la mano. No sé si estás de acuerdo, vamos más relajados y Hay una y mujer podemos embarazada acá, degenerado. Bueno, A vos no te importa nada. yo ¿Estamos creo bien? que fuimos del panorama. Dejaríamos dos preguntitas más también para que hacemos un cierre. Gracias, Ok. Maxi. Ok, igual tengo una Dos pregunta. preguntas. Decía esto porque bueno. claro, porque tengo una pregunta en la cual mi reflexión va a durar 10 minutos y después hago la pregunta. No, mentira. Aprovecho para saludar a Nuria y a Fede ahí, que hemos compartido escenario en algún momento. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, hago una mínima reflexión, ¿no? Hago una mínima reflexión para hacer una pregunta que es un poco compleja, creo.
El tango desde la música va evolucionando. Por supuesto, ¿no? Empieza con un patrón rítmico, luego pasa a otro patrón rítmico, luego llegamos a De Caro, luego llegamos a D'Arienzo, ¿no? O sea, esta cuestión ortodoxa de decir que el tango está posicionado en un lugar, ¿no? No tiene mucho sentido porque D'Arienzo ya sería un brutal contemporáneo comparándolo con Vicente Greco, por ejemplo. Y así seguimos, ¿no? Vienen los evolucionistas, viene Lizardi, viene Troilo, viene Pugliese, aparece Piazzolla después generando otra nueva ruptura, ¿no? Revolucionaria, y así siguen hasta llegar a los tangos del siglo XXI, ¿no? O sea, el tango tiene una evolución. Voy a reflexionar desde la música. Esta evolución siempre tiene un elemento, ¿sí? Que nos permite decir que es tango. ¿Sí? En este caso, nuestro elemento desde la música es un marcato. Siempre en una música aparece un marcato, un 1 y un 3 o un bajo caminado, ¿no? Tum, 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 ¿no? Que nos hace reflexionar y nos hace poner en esta situación de música ciudadana, ¿no? La pregunta puntual es, partiendo desde esta reflexión musical, ¿no? Y yendo a esta cuestión de la libertad, ¿no? Porque estamos hablando de libertad. Pero, ¿en qué momento, ¿no? O qué precisa la danza de tango en escena, para decir genuinamente estamos haciendo tango? ¿Hay algún elemento que tenga que tener esa danza? Porque estamos hablando de libertades, y yo entiendo que esa libertad puede ser muy laxa, ¿no? Y quizás esta pregunta que yo hago no es válida, pero quiero saber desde los maestros si hay algún elemento que tenga que tener la danza que producen para decir, estamos hablando de tango en escena. Esa es la pregunta. Germán, ¿Querés hablar vos? Sí, a ver, un poquito y un poquito. Para mí es un conjunto de cosas, no sé si es una, es un conjunto de cosas, desde, puede ser, porque decir baile en pareja es un montón, puede ser baile en conjunto, puedes estar solo, sola, eh, no hay una cosa que haga que digamos, esto es tango. Me parece que es la unión, y aparte del sentir, es como si no existiera. No. Perdón que interrumpa. No, yo preferiría, o lo que quiero yo, perdón, soy muy denso, yo lo que quiero es no el sentir, no tanta subjetividad. Quiero saber si hay algún elemento técnico, ¿sí? Que necesite el tango en escena para decir, estoy englobado dentro del Es tango. que para mí te está yendo muy a lo puntual, como si esto fuera una No, clase de no, pero no matemática o uno, estuviésemos no un construyendo un elemento. puente. Si querés, varios elementos, pero ponele que no sea tanto del sentir, sino varios elementos que vos me digas, mirá, estas cuestiones puntualmente englobarían el sentir del tango en escena. No, pero es que yo no me animo a decirte que hay cuestiones, porque si yo te digo, por ejemplo, es la música, no, porque puedo sentir que estoy bailando tango, pero en el fondo suena un chamamé, ¿me entendés? O si no, si no es demasiado reduccionista, desde mi punto de pero vista. él es aritmético. Pero él es domado. ¿Vos querés que te diga lo que es el tango? Bailado, ¿no? No, elementos. Elemento. Bueno, el tango soy yo, papá. ¿Te quedó claro? Como el abrazo. Lo que hacen algo diferente a lo mío no es tango. Mira, si querés, yo te puedo decir desde mi punto de vista, para mí un par de cosas. Una, te diría la complejidad de las piernas, o sea, más simples o más difíciles, pero básicamente es propio y te diría casi único y se da en el tango. La salsa no hay, en el ballroom tampoco, en el folclore en general tampoco, más allá de lo que es el zapateo, pero el intercambio que se da en el tango, llamalo gancho, sacada, lo que quiera, no se da en otra danza. Entonces, para mí, está bien, después podemos decir, ay, no hice una sacada, pero si querés tan simple como el cambio de peso, pero no sé, para mí tiene que ver un poco con eso. Esto es un ajedrez, o sea, el tango es como un ajedrez, entonces uno mueve una ficha, el otro apunta a otra, o sea, hay un feedback constante. Para mí un poco es el tema del movimiento de las piernas, cómo se da la dinámica en las caderas, si querés, incluso estoy bailando solo, sigo teniendo complejidad, por ejemplo, Gise que hace cosas con la barra, sigue teniendo que ver ese elemento fino del trabajo con las piernas. Entonces, y vos la ves bailar y vos decís, más allá de que sea danza, también tenés un registro de que hay algo relacionado con el tango. Aún desde el desconocimiento, si vos no sabés
exactamente qué es tango, ves determinados movimientos que los podés linkear. ¿Y por qué? ¿Dónde está eso? En las piernas. Porque después no hay una pareja, no hay otro varón, no hay nada, hay una barra. Entonces, para mí, ese elemento de las piernas es fundamental. Es lo que se lee y uno dictamina que puede ser tango. Como que es el primer elemento que vos reconoces. Después podemos hablar del abrazo también. Pero bueno, en este caso, si baila sola no se da. Entonces, ¿qué elemento es el ancla que me lleva a pensar en eso? Sí, yo por ahí. Perdón, pero le quiero contestar, pues yo sé a lo que apunta Quiero este. escuchar a todos, menos a Vos Garofalo. querés los 5 puntos, ¿no? El abrazo, el rol, la improvisación, la musicalidad. ¿Y cuál es el No, quinto? ¿Cuál es el elementos, quinto? Lo dijo él. elementos que El digan, lenguaje. elementos que ustedes digan, esto tiene que estar. Eso. Ok. Ah, Yo, para mí me yo te repito los 5. Después, como dijo Gise, podemos romper todos. Pero, digamos, yo rompí todo, me caí del otro lado muchas veces, casi siempre, ¿no? Pero para mí tiene que ver el abrazo, tiene que ver el tema del rol, digamos, que es propio, la improvisación, el lenguaje, que es lo que dijo un poco Germán, ¿no? Digamos, hay algo que tiene que ver con la estructura de las palabras y las letras que usamos, que tiene que ver con las piernas, ¿no? Para mí también tiene que ver con el aparato dramático y cómo usamos esos elementos, ¿no? Bueno, eso conforma el lenguaje. Y la musicalidad para darte el gusto a vos del marcato, ¿viste? Que el marcato tiene que estar, ¿viste? De alguna manera tiene que estar. Yo puedo bailar con Portishead, pero tiene que estar el marcato de Portishead, que remite al tango, obviamente, que es primigenio. No, ya lo dijiste todo. Por ahí, sí, lo dijiste todo. Yo solamente que me gusta estudiar las danzas en general y las danzas folclóricas en particular. De hecho, en la UNA doy clases de eso y te diría que me siento más capacitada para hablar de eso que de tango. Hay un historiador que se llama Kursach, que en el año 1944 escribió un libro que se llama Historia Universal de las Danzas. Si alguien lo tiene y me lo quiere regalar, encantada. Porque lo amo ese libro. Pero él, el último capítulo, en el año 44, te estoy hablando, escribe la danza nueva que había aparecido, que era el tango, y él pone como el tango la nueva evolución, y él hablaba siempre de una evolución de las danzas. Él hablaba de el baile en grupo, el baile en pareja, sin reconocimiento de roles, el baile en pareja con reconocimiento de roles, la interrelación con otras parejas, el baile enlazado, el baile abrazado, hasta el chamamé. Y de ahí evolucionó al tango y puso al tango por una unión de factores, no solo uno. Por eso entiendo Gise que dice, no podemos uno, sino una unión de factores, como realmente la evolución del tango como la danza mundial. De hecho, después apareció la lambada y aparecieron otros ritmos que él los caracteriza en ese momento, no hablaba de la lambada específicamente, pero sí de la salsa, como algo de moda. Son modas que no van a evolucionar, sentía él, y es lo que escribió, en algo tan mundial, y yo hoy le doy la razón de lo que pasa con el tango. No creo que pase en el mundo algo tan impactante para mí, que es que se venga gente a vivir a nuestro país solo para tomar clases de música, de tango, para ir a las milongas, para vestirse. Así se viste una tanguera, nos dicen a veces, no sé cómo se viste la tanguera, mira cómo viste yo. Pero la realidad es que yo siento que desde este historiador te diría que es el abrazo y la música, lo que él ponía como una unión de factores. Y después yo le agregaría así esto que dice Niquito de todo lo que tiene que ver con el lenguaje abajo, que es un lenguaje mágico, que no sucede en cualquiera otra de las danzas que yo vea, no sucede. Por ahí te podría decir que la complejidad en las piernas sola la hemos visto en bailes rusos cuando hacen todo ese tipo de cuestiones que después devienen en nuestro zapateo. Pero la realidad es que la complejidad de dos personas o de una persona haciendo un montón de cosas, enrosques, sacadas, voleos, que cruzo la pierna por acá, que la saco por allá, traslado del peso al metatarso, al talón. Hay una complejidad en eso que yo no lo vi en otras danzas. El abrazo sí, el abrazo está en el chamamé, por ejemplo, y no hay esa complejidad de pisada. Pero perdón, Tan- una cosa, por ejemplo, lo que dice, porque 100% de acuerdo con, o sea, 100% de acuerdo. Pero ¿qué pasa, hablando de tango escénico, obviamente, ¿no? Si estamos viendo a alguien solo, bailando. O sea, y sin embargo, justo ponerle la mención a ella, pero digo, también se me viene Cristian Cerezo bailando, digo, que vos lo veis y le saco la música, yo sé que está haciendo tango.
O sea, por más que sea moderno. Entonces ahí no se da la interacción con otra pareja. ¿Y qué es lo que reconocemos? O sea, quizás también lo estoy tirando como ni siquiera lo que lo Eso es, analicé. perdón. Es eso lo que está diciendo. O sea, ¿qué reconoces? No quiero que sigas hablando, pero perdón porque me gustó. ¿Qué reconoces? Sin música estás reconociendo que está haciendo tango. Entonces, perdón, quizás no es la palabra, pero creería que sí, ¿no? Esos elementos que vos ves sin música, ¿no? ¿Qué te hacen denotar a vos que es tango? Tango en escena. Para mí son esos elementos propios del tango, tipo gancho, por decirlo, voleo, enrosque, sacada. Claro, y la calidad, la dinámica, el peso con el que se baila. Porque en el zapateo pasa, por ejemplo, nosotros bailamos folclore, Fede ha zapateado y ahora es profe de zapateo y la calidad con la que se hace una mudanza, que a veces hay muchos folcloristas que bailamos tango, devenidos en bailarines de tango, que tenemos que emprolijar la calidad y el uso de nuestras piernas no es el mismo. Hoy, de hecho, Fede da clases, pero no podría, por ahí está mal que lo diga porque gusto después, pero no sé si podría agarrar y subirse a un escenario y hacer un malambo completo, pero porque la calidad del movimiento cambió y el uso de las piernas para una cosa no es lo mismo que para la otra. Y de hecho ha tenido que en su momento, cuando aprendió a bailar tango, sacarse las botas y ponerse los zapatos de tango para poder usar las piernas de ese lugar. Entonces, el abrazo es sumamente importante, pero ya te digo, la complejidad de la cintura para abajo, yo siento que tiene mucho que ver con el estudio realmente del lenguaje tango desde la danza. Obviamente, hablando de la danza, no estaba hablando de lo musical porque de hecho entiendo, pero no tanto como vos. Así No, que- igual él preguntaba de la danza. No, Ah, no vamos a dar ese lujo. Silvana levantó la mano. Igual perdón, pero vuelvo como a la pregunta de él, de separar lo creativo con lo que la gente puede esperar o con lo que vos, Maxi, querés esperar de una respuesta taxativa con respecto a lo que la gente cree que eso es tango o no es tango, ¿no? Porque de vuelta, a críticos hay muchos y yo puedo decir que he visto gente bailar sola y para mí es recontra tango. Digo, no, digamos, no demos el brazo a torcer por lo Claro, que se claro, no, cree yo que entiendo, José, solamente igual. se puede bailar abrazado con otra persona, Bien, heterosexo. Una trampa. Sí, Claro. gente, sí, tenemos dos Juan, minutos y tenemos que cerrar. Bueno, voy a hacerlo yo. perfecto, perfecto. Después la Silvana, sigo. Gracias. Hay una mujer embarazada acá. Silvana, Más respeto. levantaste la mano. No, simplemente quería hacer un repaso. Esto ha sido un tema de 1000 horas de, de debate en el ENTA, sobre todo con grandes maestros. Yo, por lo menos como coreógrafa, traigo algunas cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con el abrazo, que es un gran distintivo del tango, pero no como solo una danza de abrazo entrelazado, sino con el tempo que tiene ese abrazo, la intensidad, hacia dónde conduce, digamos, que es lo que yo siento que después es lo que uno lleva al solista también, ¿no? Esa construcción que se genera en un abrazo de pareja, donde el cuerpo claramente se intenciona de manera recta hacia la otra persona, un baile que viene de una danza popular, ¿no? Entonces, donde el cuerpo mantiene líneas cerradas, la cadera, las rodillas, la estructura de base. Esto es por lo menos en lo que yo me afianzo como coreógrafa y dicho por algunos maestros que nos han transmitido otras cosas, la particularidad del cruce del tango, ¿no? Este famoso cruce que hemos visto después en un montón de películas y todo, de lo que deviene el 8, que lo primero que vos le decís a una persona, a ver, bailate un tango, y hace como esta mímica de esta cuestión ondular de ese 8, ¿no? Y ahí para mí hay algunos elementos muy interesantes y particulares del tango que por lo menos yo no los he visto en otras danzas. Y, y esto, ¿no? El resaltar el hacia otro y lo introspectivo que tiene, en el buscar la pregunta y la respuesta todo el tiempo, ¿no? Gracias, Silvana. Bueno, hemos estado más de casi 2 horas, ¿eh? Un aplauso Tengo para otra, ustedes. tengo, Gracias. tengo otra pregunta que Gracias. va a generar también 15 a 20 minutos. Tengo que ir al baño. Capítulo 2. Hacemos. Bien.
Gracias a ustedes, gracias a Gaby y Rubén, dueños de acá de la casa que nos hospeda hoy, por facilitarnos este espacio temático para el tango, para centrar estas actividades. Así que, bueno, muchas gracias Gracias a ustedes. Gracias por a todos, cada uno de ustedes. Ah. Gracias, Silvana, Leo, que te mejores. Así que, bueno, y seguiremos avanzando en este tipo de conversatorios y mesas redondas de debate, porque creo que es necesario y el tango necesita que lo pensemos, que lo charlemos, que lo debatamos y que muchos participen y puedan desarrollar mejores proyectos en cada lugar del país y del mundo. Gracias, nos vemos en la próxima. Claro, Maxi, abuelo, que se queda.